Con acción de gracias. Gracias, papito lindo, porque nos has dado un día bendecido, Señor, sobreabundante, Señor. Gracias por esta hora, papito lindo. Te pedimos, Padre Celestial, que por medio de tu Santo Espíritu tomes el control, Señor, de este discipulado, Padre. Que uses, Señor, a tu siervo. Padre, pon palabras que vienen de tu corazón, Señor, al corazón de tu siervo, Señor, el pastor Otto, Padre precioso, usa su boca, Señor, dale palabras, Señor, de discípulo, Padre bendito, y a cada hermano y cada hermana, siervos y siervas, Padre, que van a estar en el discipulado, Señor, declaramos en el nombre de Jesús que somos buena tierra, Padre, para la semilla de esa palabra preciosa, Señor, que nos van a compartir, papito lindo. Toma el control, papito, de las atmósferas, los ambientes, Señor. Quita todo distractor, todo lo que quiera robar, Señor, quiera estorbar, Padre, que la palabra fluya, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y que la atmósfera sea de tu gloria, Señor, de tu Santo Espíritu, Padre, para cada siervo y sierva que va a recibir. Bendecimos, bendecimos, Padre, al pastor Otto, Señor, bendecimos su vida, bendecimos a su esposa, su ministerio, Padre, que le has dado, porque declaramos, Señor, que lo has puesto como un canal grande, Señor, de bendición para todo aquel, Señor, que te ama, te busca, Señor, y asimismo anhelamos, Señor, de tu presencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, con todo nuestro corazón te damos gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Y bendice a tus siervos, Señor, y siervas por nombre, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Señor me los bendiga, amados hermanos. Estamos iniciando ya hoy. Qué bueno que Dios ha sido maravilloso con cada uno de nosotros. Vamos a seguir tocando los temas proféticos, ¿verdad? La semana pasada lo dejamos por un lado porque el Señor me hizo sentir que habláramos un poco el tema que se tocó, pero hoy vamos a continuar y a tratar de desglosar y que podamos ver, ¿verdad? Un poco acerca de lo que es el mundo profético, ¿verdad? Y que podamos aprender sus diferentes variantes y cómo el Espíritu Santo usa el don para poder bendecir a su pueblo. Fíjese que vivimos en un tiempo donde se habla mucho de profecía, de sueños, de visiones y de revelaciones, pero muchas veces se aseguran hablar de parte de Dios. Pero surge una pregunta importante, ¿verdad? ¿Cómo podemos distinguir entonces la voz de Dios de una voz engañosa? La Biblia enseña que Dios continúa hablando a su pueblo, pero también advierte que el enemigo siempre va a querer eh, falsificar, ¿verdad? Lo verdadero. Deme un segundito que le estoy pidiendo a mi esposa que me ayude con el canario, porque mire cuando, ahí, ¿verdad? Ahí está contento, yo sé que está contento, pero me distrae un poquito, ¿verdad? Entonces dice, la Biblia enseña que Dios continúa hablando, pero también advierte que el enemigo siempre intenta falsificar lo verdadero. Entonces, con esta enseñanza, vamos a ver quién se conectó ahí, que se repite. Ahí está. Mi esposa se conectó y ella me escuchaba doble. Esta enseñanza no pretende que desconfiemos de lo profético, ¿verdad? Sino que aprendamos, ¿verdad? A discernir lo que Dios quiere y que no sea una iglesia ingenua ni tampoco incrédula, ¿verdad? Sino que quiere que su pueblo conozca su palabra, que la ame, que sea capaz de examinar todo lo que está a la luz de las escrituras. Entonces vamos a tratar la manera de poder ver esos puntos, ¿verdad? Tal vez no terminemos todos los puntos porque son bastantes. Y yo sí le agradecería que si usted tiene preguntas del índole profético, las pare, ¿verdad? No importa en qué momento del discipulado las lance, porque vamos a resolverlas. El objetivo de los discipulados es eso, que aprendamos y que sepamos, ¿verdad? Este, cómo funciona cada situación, qué es la palabra profética, ¿verdad? ¿Qué es el ministerio del profeta?
qué es el don de la profecía, cómo manejar la unción profética, qué es una atmósfera profética, cuáles son los actos proféticos, qué es el sinergismo profético, cuáles fueron las eras o cuáles son las eras proféticas, ¿verdad? Porque hay presente, pasado y futuro. ¿Qué es un profeta vidente? Diferencia entre un profeta escriba. ¿Cuáles son las compañías de profetas? La preparación que debe tener un profeta, el sustento que tiene un profeta, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre profetas mayores, profetas menores? El libro de los profetas, ¿verdad? Eh, y tener los cuidados también proféticos, porque así como hay verdaderos, vimos que hay falsos profetas y también hay enemigos de lo profético, ¿verdad? Ahí le tengo puesto en el chat, ya le puse yo esta imagen para que usted pueda verla y pueda ver cada una de las citas que hacen referencia a lo que le acabo de mencionar, pero vamos a desglosar uno por uno. ¿Qué le parece? Mire, cuando hablamos de la palabra profética, Tesalonicenses 5, 20 al 21, dice, no menospreciéis las profecías, antes bien, examinadlo todo cuidadosamente y retened lo bueno. El mayor enemigo de lo profético entonces no es la ausencia de la revelación, sino la falta de un discernimiento para reconocer lo verdadero y rechazar lo falso, ¿verdad, mamá? Pero una de las cosas que tenemos que hacer es no menospreciar la profecía, ¿verdad? Sino que aquel que tiene eh, lo profético, yo por ejemplo le puedo decir que yo me recuerdo de profecías del año pasado y las tengo en mente, ¿verdad? Yo le puedo decir también que Dios me ha dado tantos sueños a mí como sueños a mi esposa en cuanto al desarrollo de la congregación que nos acaba de entregar, ¿verdad? Sé que se van a cumplir. Más o menos logro percibir el lapso del tiempo en que se va a cumplir, porque a todo sueño, profecía, oráculo del Señor, visión, tienen un lapso, un lapso. Y me he dado cuenta que las profecías regularmente andan entre 1 y 2 años al cumplimiento, pero cuando es una visión, es casi que va a darse en breve. Mire qué tremendo, ¿verdad? Entonces uno cuando empieza a Aleluya. palpar lo profético, uno empieza a diferenciar, ¿verdad? Como los sueños también, ¿verdad? Un sueño muchas veces son advertencia de lo que ya está por venir, de lo que ya está por venir, de lo que ya o de lo que se está dando. O también es sacar a luz, ¿verdad? Con la diferencia que muchas veces el 99.9% del sueño Dios está ministrando a la persona, pero también hay una administración para la iglesia. Definitivamente, si no, la palabra no dijera que en los últimos tiempos soñarían sueños, ¿verdad? Pero no es cualquier sueño, sueños que vienen de parte de Dios. Bueno, estamos hablando de la palabra profética. Tenemos que saber como principio número uno que no hay que menospreciarla. Bueno, en segunda de Pedro 1:19 dice, y así tenemos la palabra profética más segura, la cual hace bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Fíjese que platicaba yo con una hermana el día de hoy y me decía cómo le habían dicho algo que no estaba apegado a la palabra profética. Entonces le contestaba a esta persona, "No, yo fui instruida y fui enseñada de parte de Dios que esto es así y así, porque así lo dice la Biblia". Entonces, muchas de las veces nos van a querer dar interpretaciones humanas para manipular hacia lo que la gente quiere, pero la palabra profética más segura no hay pierde, ¿verdad? Ahí está, ahí dice lo que la Biblia dice, lo que la palabra dice, lo que podemos hacer, y es como un manual, ¿verdad? Cierto, si no tiene un entendimiento, no tiene un discernimiento, no tiene un conocimiento de parte de Dios, la misma palabra dice que la letra mata, ¿verdad? Entonces, debemos de estar siendo guiados por el Espíritu Santo, pero debemos que estarnos llenando constantemente de la palabra, ¿verdad? Como decía Pastor Rubén hoy, ¿verdad?
que el Señor nos hable y que nos dé una palabra hoy que podamos ser sustanciosa, que pueda ser una palabra que nos haga entender el verdadero rema de Dios. Entonces, la Biblia es nuestra palabra y es profética, es decir, nos está hablando de las cosas que van a suceder, de las cosas que ya sucedieron y como dice Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol, todo es un ciclo, pero el Señor viene trabajando ciclos donde viene perfeccionando y por lo regular son siete, o sea, son siete círculos donde Él viene dando perfección, aunque cada círculo puede tardar mucho tiempo, ¿verdad? Como cuando hizo la pregunta Isaac y dijo, ¿y dónde está el cordero? Cuando subía el sacrificio. Pero cuando vino Juan el Bautista, ¿verdad? 2000 años después, la responde y dice, he ahí el Cordero de Dios. Entonces, hubo una pregunta profética y una respuesta profética. Están ambas en la palabra profética, que son detalles proféticos venidos por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra profética es una escritura que es inspirada por Dios. ¿Quién la escribió? La escribió el Espíritu Santo, utilizando siervos, ¿verdad? Utilizando siervos. Entonces, la palabra profética es la escritura inspirada por Dios y toda profecía verdadera debe estar sometida a la Biblia. La profecía nunca, fíjese, contradice la palabra. Entonces eso quiere decir que una persona que es profética, que tiene el don de profecía y que la toma el espíritu de la profecía y profetiza, no va a contradecir la palabra. Entonces ahí podemos discernir. Sí es cierto que puede haber alguien que sea neófito y esté empezando aún, ¿verdad? Pues vamos a discernir la profecía, vamos a juzgar la profecía, no la vamos a menospreciar, ¿verdad? Sino que la vamos a discernir con qué espíritu, porque se puede palpar con qué espíritu una persona habla cuando ya hay un discernimiento. Entonces la Biblia, fíjese, es la autoridad máxima, ¿verdad? En lo profético. Lo profético confirma la escritura y no la reemplaza. Ahí le estoy dando cuestiones básicas para entender cómo es la palabra profética y cómo está pegada lo que es la profecía. Ahora, cuando hablamos del ministerio del profeta, según Efesios 4:11, dice que él dio a algunos el ser apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces quiere decir que Dios dejó personas, doma, personas, dones. Por eso dice en el Antiguo Testamento, dice que Él dio, hablando siempre cuando habla de que llevó cautiva la cautividad, en ese pasaje dice que Él dio hombres, dones en forma de hombre, pero de este lado dice que dio 5 ministerios, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué? Porque el Señor necesita que no haya división, ¿verdad? Que haya freno, porque dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces es importante que se levante un profeta y que esté alineando, ¿verdad? Así es el Señor que te mira lo que estás haciendo, ¿verdad? Es una palabra profética de exhortación, ¿verdad? Que viene de parte de un profeta que discierne, incluso discierne los olores, ¿verdad? Y el otro día platicábamos con mi hermana Jefsi, cómo a ella le dio el Señor también discernimiento de olores y en base al olor, ella ya está aprendiendo a discernir qué pecado es el que se está moviendo, ¿verdad? Alguien preguntaba hace unos días en el chat y decía, hermano Otto, ¿la muerte tiene olor? Sí, y también los pecados, ¿verdad? Porque recuérdese que la Biblia dice que las enfermedades son el primogénito de la muerte, ¿verdad? Entonces la enfermedad viene por la paga del pecado, ¿verdad? Viene un fruto de ese pecado que produce muerte a través de una enfermedad que se desarrolla, que producen olores también. No es el mismo olor de alguien que tiene cáncer con el olor de alguien que tiene cirrosis, con el olor de alguien que tiene llagas, ¿verdad? O diferente tipo de enfermedades. Se percibe, pero también en lo espiritual
se perciben olores, fíjese, entonces está tremendo. Entonces, cuando hablamos del ministerio del profeta, ¿verdad? Es alguien que el Señor levanta con un don especial que lo hace tener un acceso instantáneo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero a mucha gente a veces llega a la iglesia y le cuesta conectarse con el Espíritu Santo. Fíjese que este no es el caso de un don. Yo no sé si usted ha sido observador, pero observe a su pastor, ¿verdad? Y yo observo también en los retiros de los pastores o en las reuniones de pastores que uno llega, cierra los ojos y tal vez no tiene, pero ni 10 segundos uno y ya está conectado con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay un don, ¿verdad? Que detecta la señal de Dios, por así decirlo. Hay un emisor y hay un receptor que hace instantáneamente conectarse, ¿verdad? Eso es una ventaja, ¿sí? De tener el don, porque Dios escogió a sus ministros, ¿verdad? Y los envió. Entonces, note esto que le estoy diciendo, ¿verdad? Las características de un profeta, de las características de un apóstol, de un evangelista, de un pastor, de un maestro. La unción que se maneja. Ahora, cada quien maneja una unción diferente. Pero en el caso del ministerio del profeta, que es uno de los 5 ministerios, que es dado para perfeccionar, ¿verdad? Son para perfeccionamiento. Tiene funciones, ¿verdad? Que revelar el corazón de Dios a las personas, ¿verdad? O sea que el Señor va a utilizar a un profeta para dar a entender lo que Dios quiere hacer en cada congregación, en cada persona. Dios va a dar una función para exhortar, para corregir, ¿verdad? Y a veces corregir no solo es decir hacer esto, hacer lo otro, no. Corregir esa palabra cuando uno la examina significa enseñar también. Claro, puede llegar al grado de un castigo, ¿verdad? Puede llegar al grado de una disciplina, pero primero se empieza enseñando. Entonces, corregir también es enseñar, ¿verdad? Y también es una función que utiliza el Señor para confirmar llamado. Fíjese que hace 15 días el Señor me levantó y nomás me desperté, me puso fuerte en el corazón. Tenía que ir a visitar a un pastor de acá del área. Y le digo yo a mi esposa, mira, le digo yo, fíjate que siento parte del Señor ir a visitar a esta persona. ¿Qué hacemos, Leo? Vamos, me dijo. Nos fuimos, ¿verdad? Estando ahí entendí por qué el Señor me había mandado. Y terminó la prédica, nos atendieron muy bien. Después del servicio, pues ellos también tienen coinonía, nos sentaron, me comí mi primer tamalito y me tuve que comer el segundo, le cuento, ¿verdad? Todavía siento remordimiento, pero estaba rico, fíjese. Y bueno, para no cansarlo, a las 8 de la noche empecé a comer y a las 8:22, ya había yo degustado y empezaron los hermanos a hacerme preguntas y empezó la sobremesa, fíjese. No me lo va a creer. Bueno, yo creo que yo sé que sí me cree, pero terminamos ese día a las 12:30 de la noche. Empezamos a las 8, terminamos a las 12:30 de la noche. Imagínense, ¿verdad? Cómo se dio esta situación y cómo realmente, pues fue de parte de Dios una bendición, ¿verdad? Que nos trajo, que nos dio y cómo eh, me sirvió porque ese día alineé a unos hermanos y el Señor me hizo ver que esta persona tenía el don de parte de Dios. Y le dije, y le pedí permiso al pastor. Le digo, mira, fíjate que el Señor me dio una palabra para he estado aquí. ¿Me das permiso para dar eso? Amén, me dijo. Y enfrente de su pastor, mira, tú eres una hija de Dios, pero también te ha dado responsabilidades y te ha dado un don. Pero ahorita no es tu tiempo, le dije. Ahorita es el tiempo para que te formes. Estás empezando, Leo. Se está empezando esta obra. Es una obra que tiene más o menos 5 o 6 meses aquí en Los Ángeles. Y el Señor va a llegar el momento, ¿verdad? Tal vez no va a ser ahorita, tal vez no va a ser el próximo año. No sé cuándo va a ser, le dije. Lo que sí sé, le dije, es que a tu pastor es el que va a utilizar y a tu pastora para formarte a ti y a tu esposo, le dije. Y entonces, ya me contó unos sueños, se los interpreté y le dije, bueno, me confirma lo que te acabo de decir. Bueno, para no cansarlos, el ministerio del profeta se utiliza para
confirmar llamados. Y no estoy diciendo que sea profeta, pero el Señor, pues, en su misericordia, derrama la unción profética sobre mi vida, ¿verdad? Y aquel que está en orden puede hacer funciones apostólicas, proféticas, magisteriales, pastorales. ¿Cuál me faltó? Evangelistas, ¿verdad? Y magisteriales, ya lo dije. Bueno, entonces vea, ¿verdad? Las características de lo que el ministerio del profeta interviene, ¿verdad? El profeta tiene el don de la profecía, ¿verdad? Pero el don de la profecía es también dado, porque es un don, es un regalo para aquellos que lo anhelan, que lo desean, que lo piden, ¿verdad? Dice el Señor que todo lo que le pidamos al Padre, Él nos lo dará. Y sobre todo si son las cosas espirituales, ¿verdad, amado hermano? Si son las cosas espirituales, el Señor va a estar contento que usted esté pidiendo algo espiritual y se lo va a dar. Bueno, el don de la profecía, según 1 Corintios 10 dice, a otros, poder de milagros, a otros, profecía, a otros, discernimiento de espíritus, a otros, diversas clases de lenguas, a otros, interpretación de lenguas. Entonces, el don de la profecía es un acceso al clima profético, es un acceso al ambiente profético, es un acceso a la atmósfera profética que regularmente la abre un profeta, ya sea regionalmente, localmente, ¿verdad? O lo que hace el Espíritu Santo es que habilita por medio del siervo que tiene en el lugar, ¿verdad? El momento en el que se anda moviendo el Espíritu y no se necesita, este, que la persona sea profeta, ¿verdad? Sino que el Espíritu Santo, a veces cuando no hay un vaso disponible, ¿verdad? Lo que hace es que puede utilizar a cualquier persona en ese momento, le habilita y le activa el don. Mire la misericordia de Dios, ¿verdad? Cuando Él quiere hablar a su pueblo, ¿verdad? E incluso en el Antiguo Testamento vemos que también utilizó, ¿verdad? Hasta una burrita, ¿verdad? La hizo hablar, la hizo llevar el mensaje hacia la persona que no miraba, que tenía enfrente, al destructor. Entonces, vea el don de la profecía, ¿verdad? El don de la profecía, un don del Espíritu Santo, ¿verdad? Que cualquier creyente puede recibir, ¿verdad? Primera de Corintios 14:3, ¿verdad? Podemos ver, busquémoslo. Déjenme ir rápidamente aquí en mi Biblia. Vamos a ver, Primera de Corintios 14:3. Más el que profetiza, habla, déjenme que cambie la versión. Vamos a usar la versión Biblia de las Américas. Aquí está. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, vea cuál es el propósito, ¿verdad? Ahí se lo tengo marcado. Edificación, exhortación, consolación. O sea que el don opera ocasionalmente, ¿verdad? Y eso era lo que yo le estaba explicando. No convierte a la persona en profeta, ¿verdad? Entonces, ahí debemos de entender cuál es el propósito de la profecía. Y ahí podemos ver muchas cosas, errores que pasan en las congregaciones, ¿verdad? Vamos a ver, aquí tengo en el chat que me escribieron, dice, si nos alargamos no hay problema, Pastor Otto, bendiciones. Sí, mire, tengo programado, yo sé que no vamos a poder terminar toda la ley porque es bastante y yo sé que van a haber preguntas. Entonces, pero sí, tal vez va a ser un poquito más largo hoy y no tenga pena, ¿verdad? Si alguien tiene que desconectarse, pues lo puede hacer sin ningún problema, ¿verdad? Y si usted no se desconecta, no se preocupe que de todos modos yo a las 9 apago todo, ¿eh? Solo para que se ría, ¿verdad? Vaya, mire, entonces, mire, le estaba diciendo que hay errores que se hacen en las congregaciones, de aquellas personas que dicen que les habló el Espíritu, que dicen que Dios les habló, que oyeron la voz de Dios, se paran enfrente del púlpito y así dice el Señor, hay pecado arriba del púlpito. Y puede que sí, pero la profecía no se usa para avergonzar.
no se usa para avergonzar, ¿verdad? Eh, sí se podría lanzar, ¿verdad? De una manera general. Así te dice el Señor en esta hora, deja el pecado, tú que andas haciendo inmoralidad, aléjate, huye de la mujer extraña. ¿Me entiende? O sea, hay que tener el conocimiento de lo que Dios quiere trasladar a través de su palabra. Porque la mujer extraña dice que hay que huirle, ¿verdad? Pero hay muchos que quieren confrontar, ¿verdad? Hay muchos que dicen, no, yo voy a ir a evangelizar al bar, imagínense, ¿verdad? Se va a ir a estar metiendo a evangelizar a personas alcoholizadas o se va a ir a estar metiendo a evangelizar prostitución. Lo más seguro que va a salir contaminado de ese lugar, ¿verdad? Entonces hay que tener sabiduría. Hermana Erika, adelante. Hermano Otto, con una pregunta. Fíjese que usted está, ahorita tocó, usted mencionó esos lugares. El sábado que fuimos a evangelizar, nos mandaron, había una casa de restauración y nos mandaron a llamar. Ajá. No todos quisieron ir y la verdad que no todos entran ahí. Entonces yo andaba haciendo la obra lejos y me mandaron a traer porque yo, para la gloria y la honra del Señor, tengo el privilegio de hacer los martes la obra en las casas de restauración. Amén. Pero había un lugar tan hostil adentro, pues es un lugar hostil, ¿verdad? Ajá. Pero empezamos a predicar y todo, pero a uno de ellos, él empezó a convulsionar. Mm. Dentro de lo que el hermano estaba predicando, él empezó a convulsionar. Y nosotros empezamos a orar y a reprender, solo a orar sin tocarlo. De ahí lo empezaron a quererlo revivir, lo bañaron de alcohol, ¿va? Ujú. Pero lo que a mí me extrañó y sentí que era como para llamar, distraer al que estaba dando la palabra porque querían ver si ellos recibían al Señor Jesús en su Ujú. corazón. Y la Sí. mayoría ya lo conocía, pero se habían apartado de ellos y han Mm. vivido solo en el alcohol. Entonces, para la gloria de Dios, el Señor hizo el milagro. Él después ya no quería aceptar al Señor. Le hicimos el llamado y él dijo que no. De ahí el hermano no sé qué le decía. Y yo sentí en mi corazón ir a hablarle y le dije, mire hermano, por fe usted es hermano. Y le empecé a hablar. Y cuando le empecé a hablar, me dijo, sí voy a aceptar al Señor. Porque el hermano le hablaba y él no quería. Pero cuando el Señor me hizo en mi corazón sentir ir a hablarle, le empecé a hablar de la palabra y de lo hermosa que es, de la misericordia de Dios. Y ahí dijo, sí, sí quiero aceptar. Y después aceptaron más y eran como 20 los que estaban ahí. Pero nos descontaminamos, hermano. Pero la mayoría eran hijos que eran. Y como usted tocó ese tema allí, entonces nosotros nos descontaminamos, hermano, pero sí se siente la atmósfera, ¿verdad? Que pues yo le pregunto a los hermanos y me dicen, no, solo sé que está frío, pero yo siento olores, siento la manifestación de lo que está allí, del que está posicionado de ellos allí. ¿Verdad? Como en la otra casa de restauración. Hoy martes predicamos, uno está bien. De ahí como que la misma potestad del Espíritu se le pasa a otro y lo pone en mudo. Y lo pone a reírse y ahí se le pasa a otro y otro está más tiempo en otro y así se mantiene. Fíjese, eso era una pregunta, hermano. Amén, hermana. Mira, lo que pasa es de que ves que cuando tú vas para allá, pues eres enviada, ¿verdad? Entonces, ahí automáticamente se está abriendo una atmósfera, ¿verdad? Para que tú vayas y lleves la bendición, ¿verdad? La otra cosa, sí estoy escuchando, ¿verdad? Es de que recuérdate que en parte hablamos y en parte profetizamos. Cuando tenemos el don activado de parte de Dios y hay una atmósfera que te respalda, entonces, posiblemente una persona diga no, pero como tú lo estás declarando y estás inyectando espíritu de parte de Dios, pues tiene un resultado, ¿verdad?
Y otra de las cosas es que el Señor bendiga tu vida y que también guarde tu corazón, pues tú sabes que Dios ha puesto una gran responsabilidad en ti en cuanto al ministerio que Dios te ha dado y por eso es que te respalda, ¿verdad? Dice hermano Cristian, hay que estar al hombre fuerte antes de empezar, en el nombre de Jesús. Así es, ¿verdad? El hombre fuerte tiene dos variantes. Una representa nuestro espíritu. Por eso dice, nadie puede atar al hombre fuerte y saquearlo sin que antes, ¿verdad? Nadie puede robar al hombre fuerte y saquearlo sin que antes sea atado. Entonces el enemigo utiliza ataduras, pero también se refiere hacia este, el enemigo, ¿verdad? Se refiere también hacia el enemigo. Entonces, eso, claro que sí, ¿verdad? Hay que siempre atar al hombre fuerte, al enemigo, pero en tu caso, pues vas enviada, ¿verdad? Tanto por la casa central del apóstol Sergio, zona 5, ¿verdad? Que te respaldan y te envían, como nosotros que te estamos dando un seguimiento más de cerca, ayudamos por ti, ¿verdad? Te ministras con nosotros, entonces, ahí se está cumpliendo el don de la profecía y estás llevando edificación, estás llevando exhortación, estás llevando consolación, ¿verdad? Y se ve, ¿verdad? La oposición siempre se va a manifestar. Pero entonces aquí viene lo que hablamos como la unción profética, ¿verdad? En Números 11:25 dice, entonces el Señor descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. O sea, vea cómo había una atmósfera profética y viene el Señor y toma del espíritu, ¿verdad? De Moisés y hace que caigan esa unción sobre los demás que los hicieron profetizar, ¿verdad? Entonces, ¿qué se movió ahí? Espíritu profético, ¿verdad? Recordemos que Moisés también es una figura de Cristo, ¿verdad? Entonces, es una bendición bien grande cuando lo entendemos, cuando lo vemos y vemos realmente cómo es que se mueve la unción profética, ¿verdad? El Señor descendió en la nube y tomó del espíritu que estaba sobre él y colocó sobre los 70 ancianos, ¿verdad? Entonces aquí hubo una repartición de unción. Por eso, mire, cuán importante es cuando hacemos eventos. Invitamos ministros que llegan y recuérdese que todos los ministros pueden manejar diferentes unciones. Hay ministros que manejan la sí, te cuento, como el apóstol Sergio, por ejemplo, ¿verdad? Como el apóstol Germán, tanto pueden hacer una campaña evangelística como desarrollarse magisterialmente, como desarrollarse proféticamente, las proclamas, ¿verdad? Como desarrollarse apostólicamente dando un consejo a multitudes, y como, ¿cuál me faltó? Como siendo pastores, ¿verdad? Pero a algunos que regularmente la Biblia dice que los pastores deben ser pastores y maestros. Entonces, por eso hoy en el chat yo hablaba un poco acerca de a uno les dio 5 talentos, 5 ministerios. A otros les dio 2, pastores y maestros, ¿verdad? Pero algunos todavía no se han desarrollado bien y se han quedado solo como pastores, ¿verdad? Bueno, miremos algunas preguntas que están entrando aquí por el chat. De parte de DP, Daniela. Vale, déjeme que regrese. Dice, ¿toda profecía debe venir con exhortación, edificación y consolación? No. Puede ser que sea una exhortación, o puede ser que sea solo una edificación, o puede ser que sea una solo consolación, ¿verdad? Toda profecía va a depender de lo que necesita en ese momento la iglesia local. Y si es así, ¿qué sucede con aquellas profecías que no tienen esos 3 puntos, ¿verdad? Eh, bueno, fíjate que ahorita estamos viendo la parte básica porque hay bíblicamente otros aspectos que podemos ver acerca de funciones que tienen una profecía, ¿verdad? Pero ahorita nos vamos a enfocar en esto básico. Aprendamos lo básico primero, ¿verdad? Y luego vamos a ir viendo para qué más cosas sirven la profecía. Por ejemplo, te voy a mencionar una, para guiar, ¿verdad? Una profecía
alinea, guía, ¿verdad? La profecía hace que no haya desenfreno. Bueno, entonces ahí respondí tu pregunta. Dice RR. Vamos a ver, dice la pregunta acerca del espíritu de la profecía puede venir sobre cualquiera en la iglesia que se meta en la presencia. Es correcto, ¿verdad? El Señor puede venir y sacar del espíritu de el que está fungiendo como ministro y activar a alguien, ¿verdad? Muchas veces el ministro no quiere interactuar porque está dejando que se desarrolle, ¿verdad? El pueblo está dejando que se desarrolle. A mí me ha pasado, yo a veces el Señor me da palabra, yo ya tengo lo que el Señor quiere decir, pero como sé que hay hermanos que se están desarrollando, espero, ¿verdad? Y cuando miro que no pudieron conectarse, pues doy la palabra, fíjese. Y a veces espero y entonces me di cuenta que el Señor, ¡pum!, rápidamente le dio la palabra a alguien más y la dio. Entonces, cuando uno ya tiene un grado de madurez y palpa cómo está el ambiente profético, incluso me ha pasado que cuando me dan el micrófono para ministrar, ¿verdad? Los dones, entonces siento dónde se está moviendo el Espíritu Santo y sobre quién se reposa. Y me voy acercando de una vez a esa persona para poner el micrófono porque sé que es la que va a usar el Señor para profetizar, ¿verdad? Termina esa persona y siento para dónde se va moviendo el Espíritu. Me voy moviendo para ese lugar. O sea, a ese grado de sensibilidad puede llegar uno. Amén. Siguiente pregunta dice, eh, ¿puede existir contragolpe después de que el Señor usa a una persona en profecía? Ejemplo, un ataque espiritual en el entorno familiar, en cualquier tipo de servicio. Puede existir un contragolpe, ¿verdad? Por eso es importante hacer oración de contragolpe, pero sobre todo estar en orden. Amada Roxana, ¿verdad? Creo que estás en Bolivia, si no estoy mal, ¿verdad? Este, Puede haber contragolpes, sí, pero cuando tú te mantienes en un orden, esa cobertura, técnicamente te funciona como un escudo que no te deja pasar el contragolpe, ¿verdad? Entonces es importante, cuando los contragolpes pasan directamente y fuertes, hay que evaluar qué está pasando, ¿verdad? Tal vez no estás al 100 con tu cobertura, tal vez tienes una molestia contra tu pastor, contra tu pastora, y eso está dejando que el ataque pase directo a ti. Siguiente pregunta. Dice, usted mencionaba al inicio que la profecía no debe contradecir la palabra. Hubieron ocasiones donde hubieron profecías que contradecían la palabra. ¿Cómo se trabaja o de qué manera se puede hacer con aquellos hermanos que profetizan de esa manera, verdad? Bueno, hay que enseñarles, ¿verdad? Por eso es que ahorita estamos en una escuela profética donde les estoy hablando sobre lo que se puede y no se puede hacer. Entonces, estas personas que están profetizando están faltas del conocimiento de la palabra, ¿verdad? Es increíble, pero entonces, ¿qué hay que ponerlo? Hacerlos a poner a leer la Biblia. Hay cosas tan sencillas. Yo recuerdo en los años 90, cuando yo iba a la iglesia joven y nos ponía en los cortos de jóvenes a hacer concursos de esgrima bíblico, ¿verdad? Y alguien empezaba leyendo un versículo, no decía dónde, yo no tenía que decir dónde exactamente estaba, ¿verdad? O decían, eh, Filipenses 4:13. Y uno ya tiene que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Salmos 37, verso 4, ¿verdad? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, ¿verdad? Entonces, hay cosas que se perdieron al día de hoy que pueden ayudar a los hermanos, porque recuérdate que todos los hermanos aprenden de diferente manera. Unos aprenden viendo, otros oyendo, otros viendo y oyendo, ¿verdad? Otros repitiendo, ¿verdad? Entonces hay diferentes maneras y hay diferentes formas de aprovechar y de enseñarles a los hermanos sin necesidad de confrontarlos. Miren, como yo sé que aquí hay pastores, ¿verdad? Aprovechando también, nunca le diga, no le pida a su pastor, si quiere, póngamelo enfrente. No es eso, porque para un pastor es difícil y para los pastores que están escuchando, nunca confronten hermanos. ¿Saben por qué? Porque cuando uno confronta hermanos, vas a perder a uno de los dos. Porque uno se va a decir una cosa, el otro va a decir y no se puede quedar bien nunca. No sirve de nada confrontar hermanos. ¿Verdad? Lo que hay que hacer es disipar la división, desmenuzar cualquier chisme, cualquier murmuración
ponerlos a que se pidan perdón y salir de esas situaciones, ¿verdad? Entonces, si un hermano empieza a dar una profecía que contradice la palabra, hay que enseñarle, ¿verdad? Hay que decir, hermanos, vamos a hacer un discipulado, de un entrenamiento acerca de lo profético. Y necesitamos que los que profetizan estén, sí o sí, estén, ¿verdad? Y los que no quieran y no, o que no puedan, entonces van a tener que, no van a estar autorizados para profetizar. Esa sería una forma, ¿verdad? De ayudarlos y de motivarlos a que se metan en lo profético. Dice, entonces aquellos que ya profetizan deben hacer un tipo de silencio para que los que anhelan profetizar profeticen. Puede ser, ¿verdad, amado hermano? Cuando hay una madurez ya, sí, si te das cuenta, hoy en día se pelean por el turno de la profecía, ¿verdad? Incluso a veces golpean el ambiente de adoración y se pierde realmente el de entregarle una adoración genuina y 100% al Señor. Entonces uno tiene que tener ese discernimiento, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? Si vas a predicar, pues mejor quédate callado para que sea el Señor el que confirme por medio de alguien más. Si no vas a predicar y eres el ministro o eres el delegado o eres el líder y hay otros tres, cuatro vasos proféticos que están contigo, pues a ti te va a servir de confirmación, ¿verdad? A mí me pasa muy seguido que el Señor me da casi que completo el tema de lo que van a predicar los hermanos, ¿verdad? Entonces lo doy y le sirve de confirmación al predicador, ¿verdad? Amén. Pastor Otto, ¿por qué hay una batalla para dar profecía? Si la autoridad tiene ese ministerio de profeta, ¿por qué no fluye? Y las que tienen tampoco. Voy a volver a leer la pregunta porque no la entendí al fin. Pastor Otto, ¿por qué hay una batalla para dar profecía? Y si la autoridad tiene ese ministerio de profeta, ¿por qué no fluye? Y las que tienen tampoco. Bueno, recuérdate que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. Y cuando va a ser algo de bendición grande parte del Señor, va a ser algo, una batalla grande. Pero aquel que tiene la unción profética puede cambiar el ambiente. Y vamos a hablar más adelantito de esto, ¿verdad? De cómo se cambia un clima, de cómo se cambia un ambiente, de cómo se cambia la atmósfera profética, ¿verdad? Ya un discipulado profético lo expliqué para los que ya estuvieron, pero hoy veo que hay 25 hermanos, bueno, 25 dispositivos conectados, ¿verdad? Porque hay algunos dispositivos que hay, creo que 5 o 8 personas en algunos lados. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Que estamos aprendiendo y que estamos tomando notas. Manuel Ruiz dice, y si en algún momento te dicen que profetizas, pero el Señor no lo ha dicho, pero el Señor no te lo ha dicho, podría ser ahí, actúa un espíritu de error. Sí, ¿verdad? Hay mucha gente que se deja influenciar por el enemigo y lo que quieren es manipular. Llegan a decir, el Señor me dio un sueño, pastor. Y fíjese que fulanito, fulanita, ¿verdad? Pero la realidad es de que le cae mal fulanito o le cae mal fulanita o quiere venirle a darle una orden al pastor. Entonces se discierne con qué espíritu se habla. Por eso es que hay don de discernimiento de espíritus, ¿verdad? Y a veces las personas dicen, el Señor me mostró que tal persona está en pecado, me dio un sueño, me dio una visión, me dio una revelación y no saben el principio que el 99.9% de la visión, de la revelación del sueño es para la persona. Entonces, técnicamente lo que te están diciendo es, pastor, estoy en pecado, pero no lo saben, ¿verdad? Pero alguien que ya tiene el discernimiento y que lo entiende, pues no lo va a juzgar, sino que lo va a escuchar y lo va a ministrar, ¿verdad? Mira, dentro de las situaciones proféticas que el Señor me ha dado a través del espíritu profético, cuando estoy predicando, el Señor me deja discernir y escuchar pensamientos y detectar quién es la persona, la que está diciendo en el momento, no, lo que está diciendo el hermano, eso no es así, a perder mi tiempo, vine. Va, imagínate si me estaba distrayendo el pajarito cuando empecé que estaba cantando, que canta bonito, ¿verdad? Pero todo en su tiempo. ¿Cómo no te puede distraer el que tú escuches que alguien te está contradiciendo mientras estás predicando? Pero conforme el desarrollo de parte de Dios te vas dando cuenta de que Dios te está permitiendo que lo escuches para
que haya un mensaje profético que la convenza. Entonces, ¿qué he hecho en ese momento? ¿Verdad? Aunque estoy predicando, ¿verdad? Y aunque en tu mente estés batallando porque te está hablando una voz que te dice esto no es así, eso no viene de parte de Dios, el Señor quiere decirte a tu corazón que yo soy el que te estoy hablando y el que te estoy trayendo esta palabra y reprende de ti todo pensamiento y sujétalo a la mente de Cristo. Entonces, el Señor te puede dar sabiduría para discernir lo que se está moviendo y para dar una palabra que transforme y que realmente tenga un efecto, ¿verdad? Te estoy hablando de un ejemplo real que me pasó en una iglesia en México, en una de las veces que he ido a compartir la palabra a Ciudad de México, y la hermanita estaba batallando en el momento. Después el Señor me permitió liberarla de un espíritu de tormento, ¿verdad? Ya en otro discipulado expliqué cómo se mira y qué reacciones tiene, pero es una forma de escorpión. Y realmente le hablaba. Y después de que terminó el servicio, llegó y me dijo, hermano, fíjese que he tenido varias semanas batallando, escucho voces en mi cabeza. Y cuando usted dijo exactamente que eso no es así, yo acababa de pensar eso, me dijo. Yo ya sabía, ¿verdad? Entonces le dije, amén, le digo, voy a orar por ti. Y reprendí todo espíritu de tormento, quedó libre la hermana, ¿verdad? Quedó libre la hermana, pero ¿por qué el Señor permite esto? Y esto es espíritu de profecía, el poder escuchar los pensamientos, ¿verdad? Por eso es que el Señor Jesús dice que Él discernía lo que pensaban en su corazón, los escuchaba, ¿verdad? Y les decía, y los reprendía, los exhortaba o los edificaba conforme fuera el caso, ¿verdad? Y se quedaban sorprendidos. Bueno, entonces, como ya nos siguieron las preguntas, pero qué bueno, ¿verdad? Que estamos preguntando. Démonos cuenta que la unción profética. Y recordemos que el Señor dice que mayores cosas que las que Él hizo nosotros podríamos hacer, ¿verdad? Lo que pasa es que hemos confundido el don de la profecía con el don de ciencia o con el don de sabiduría, ¿verdad? O con la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría, ¿verdad? Que son dones que también son auxiliares, pero que no significan, por ejemplo, la palabra de ciencia y conocimiento, no necesariamente significa saber el presente, pasado y futuro, sino palabra de conocimiento en su primaria orden significa el conocimiento de la palabra, significa el poder explicar la palabra de Dios. Esa es palabra de conocimiento, ¿verdad? La palabra de sabiduría, ¿verdad? Significa el saber actuar en el momento con sabiduría y el saber cosas que no sabías en el momento. Te activan, Señor. Lo que pasa es que hemos tenido una educación y una enseñanza un poco de la vieja escuela que confundía, ¿verdad? Aquí tendríamos que ver tal vez y estudiar de nuevo todos los dones, ¿verdad? Hermana Cari, adelante. Sí, pastor, mire, yo en mi caso, este, que tengo pues lo que es la profecía, yo 2 días antes siempre le pido al Señor en esta forma porque de todo lo que he aprendido aquí con Ebenezer, yo no sabía lo que era profetizar. Se me ha enseñado que debemos de estar preparados porque el Señor nos va a utilizar en cualquier momento, ¿verdad? ¿Se acuerda que yo le dije si se podía profetizar a tiempo y a contratiempo? Pero cuando yo le pido al Espíritu Santo el día, por ejemplo, el jueves o el domingo que tenemos los servicios, si tú me vas a usar, Señor Padre Santo, abre mi boca, si no, ciérrala. Quiero que estar cubierta contigo para que yo dé lo que tú quieres que oiga tu pueblo, porque es muy importante. Yo siempre he pensado que es una gran responsabilidad la profecía, ¿verdad? Es muy importante tener ese conocimiento y aparte tener la revelación y aparte el conocimiento de la palabra, porque siempre nos va a ¿cómo se dice? La palabra nos va a respaldar. La palabra del Señor nos va a respaldar. Entonces yo a veces digo, ay Señor,
pues si me vas a usar, úsame, ábreme mi boca, pero si no, ciérrala. Y hay veces, pastor, que desde la mañana que estoy orando, el Señor me pone algo, me pone algo, me pone algo y no lo puedo decir hasta que ya el Señor me abre la boca. Entonces digo, Señor, realmente tenemos que confiar que el Señor nos va a utilizar, pero tenemos que estar preparados para recibir lo que el Señor nos dé. Nada más, pastor. Amén. Muy bonita aportación la que hace, hermana Cari. Y eso es algo que nos va a dar seguridad, ¿verdad? Señor, por favor, que úsame hoy, que todo lo que hable, profetice, venga de ti. Quita, Señor, lo que no venga de ti en mi corazón. Y eso nos va a dar seguridad, como uno lo está activando por medio de la voz, que es espíritu. Entonces se envía un decreto y realmente escuchan las potestades, escuchan los ángeles, respetan la autoridad de lo que se dice, ¿verdad? Por eso es que es bien importante ver que dice que la vida y la muerte, ¿verdad? Están en la boca, ¿verdad? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Cómo lo decimos, verdad? Entonces es muy importante lo que decía hermana Cari y pues dejarnos enseñar, ¿verdad? De aprender. El Espíritu Santo es el que nos enseña, ¿verdad? Sí, pero utiliza a sus ministros para poder traer esa enseñanza. Entonces veíamos cómo sacaban de Moisés espíritu, ¿verdad? Y transmitían esa unción profética, que es la capacidad sobrenatural del Espíritu Santo de traer, ¿qué cosas? Revelación, de traer sensibilidad espiritual y de traer autoridad espiritual. Mire cómo hasta los ejemplos que ustedes están dando y las aportaciones están haciendo match y clic con lo que estamos viendo, ¿verdad? Tener esa revelación, tener esa sensibilidad del espíritu, lo que se está moviendo, y eso te da autoridad, ¿verdad? Mire qué tremendo, ¿verdad? Para entonces catapultarnos a la atmósfera profética. Vamos a ver qué tenemos aquí en el chat. Dice, y si en algún momento te dicen que profetizas, pero el Señor no te lo ha dicho, no. Pastor Rubén, ¿puede haber varios tipos de profecía? Sí, pueden haber varios tipos de profecía y es válido, ¿verdad? En algunas congregaciones solo dejan dar tres, ¿verdad? Por cuestiones de orden, por cuestiones de respetar el logo, por cuestiones de que el conocimiento les llegó a ellos hasta ahí, ¿verdad? En algunas otras congregaciones, como por ejemplo la del apóstol Germán, ha entendido que pueden haber profecías de revelación, ¿verdad? Pueden haber profecías de diferentes tipos, ¿verdad? Que sean para exhortación, pueden ser tres de exhortación, pueden ser tres de edificación, pueden ser tres de consolación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero el Espíritu Santo siempre se va a mover, va a edificar. Es lo que uno tiene que observar en un servicio, ¿verdad? Se movió el Espíritu Santo. Fíjese que yo he estado en lugares, la palabra, a pesar que leemos en la palabra y tenemos el conocimiento que dice donde dos o tres, ahí está el Señor, y muchos solo lo usan cuando vieron que solo llegaron 5, 8 o 10 personas. Hermanos, no se desanime. Donde dos o tres, ¿verdad? Utiliza mucho ese texto. Amén, es válido, pero sabe, no han realmente palpado lo que significa ese versículo. Déjeme contarle que el hermano Otto, allá como por el 2010, creo que fue, o 2000, sí, 10, por ahí más o menos. Llegó el 25 aniversario de Marcos Witt y él fue a cantar a la Fraternidad Cristiana de Guatemala y ahí habían como 18,000 gentes adentro del auditorio. Fíjese que en todo el concierto no percibí que se moviera el Espíritu Santo. No percibí que se moviera el Espíritu Santo. Pero había más de 15,000 gentes. Creo que eran 18,000. Entonces, no había al principio donde dos, ni siquiera habían dos que se pudieran conectar en un mismo sentido. Fíjese. Entonces, ahí es donde entendemos el concepto real de lo que Dios quiere que entendamos y aprendamos, ¿verdad? Amén. ¿Qué más dice acá? Dice, pastor, dice Carmen Jiménez, me ha
Me ha sucedido en 2 ocasiones que he profetizado en lenguas y hubo quien las interpretara. Y han habido ocasiones donde se me ha dicho un miembro de la iglesia que tengo la palabra en mi boca, que a esas personas la está diciendo el Señor. Y yo no siento que sea así. Esto ha hecho que me dé confusión porque no he sentido que sea eso así, pero el decir que el Señor le está diciendo me hace confundirme porque tengo temor de que si es así y yo me quedé callada. Vaya, mire, aplique el principio de lo que acabamos de decir. Hay que orar al Señor y el Señor se le da una palabra de él sin temor. Cuando uno empieza a abrir la boca, el Señor empieza a traer los pensamientos. Y cuando uno dice, todo eso dije, ¿verdad? Y a veces ni uno ni se recuerda de todo lo que uno lo hizo el Señor decir, ¿verdad? Pero entra en el fluir, ¿verdad? Entra en el fluir, ¿verdad? Entonces, no tenga temor, hermana Carmen Jiménez. A lo mejor y sí, el hermano que le está diciendo, ¿verdad? Está un poquito más desarrollado y a lo mejor y no, ¿verdad? Entonces, no sienta ni temor ni sienta acusación, sino que deje que el Espíritu Santo le haga fluir y si usted es profética, pues el Señor la va a respaldar. Así que usted no sienta temor, ¿verdad? Ahora, si está sintiendo confusión, ¿verdad? Pues aplique los principios que ya dimos sobre orar, qué decir, ¿verdad? Y dejar que el Espíritu Santo fluya. Amén. Veamos ahora entonces lo que es la atmósfera profética cuando son las 7:55. Ya llevamos casi los 60 minutos, ¿verdad? Empezamos orando un poquito antes, pero no se preocupe, ¿verdad? Porque esto apenas acaba de comenzar. Así que este es mi primer terminando, ¿yo? Mire, la atmósfera profética, ¿no? Sí, mire, yo, cuando me pongo a estudiar, a veces cuando miro se me pasan 5 o 6 horas estudiando, así que ahorita aguánteme, no tenga pena. A las 9 de la noche ya yo estoy desconectado totalmente, está roncando voy a estar ya posiblemente. No, tampoco. Mire, primera de Samuel 10:5. Después llegarás a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y sucederá que cuando llegues a la ciudad, ahí encontrarás un grupo de profetas que descienden del lugar alto con arpa, pandero, flauta, lira delante de ellos y estarán profetizando, ¿verdad? O sea que este grupo de profetas, esta compañía de profetas, definitivamente usaban una atmósfera de instrumentos, ¿verdad? Había un tañedor ahí que propiciaba la atmósfera para que se diera el tiempo profético, para que fluyera lo profético, para que fluyera una adoración profética, ¿verdad? Algunos hermanos preguntan, pero ¿cuál es la diferencia entre la adoración y la adoración profética, verdad? Es porque se crea una atmósfera donde se está moviendo el Espíritu Santo y está hablando con una unción netamente profética. Pastor Rubén, adelante. Gloria a Dios, bendiciones, amados hermanos. Pues muy interesante el tema, ¿verdad? De lo que usted está compartiendo, ¿verdad? Y solo como para agregar, ¿verdad? Dios me daba esta palabra que se encuentra ya en Jeremías 23:16, dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escucharéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Entonces, yo creo que en eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando escuchamos, porque las profecías se tienen que juzgar, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando las recibimos, como decía usted, pastor, a veces son profecías de exhortación, de consolación, ¿verdad? O de edificación, o sea, según como el Señor esté tratando, ¿verdad? La situación de cada pueblo. Entonces, el tema de la profecía yo creo que es un tema para muchos ministerios, incluso no los desarrollan porque como un tabú, que no conocen, no tienen el mover profético y mejor prefieren que no dejar que fluya ese mover profético. Y yo le digo como testimonio, pastor, porque cuando el Señor me trajo a este ministerio,
pues yo estaba, como quien dice, en pañales, ¿verdad? De lo que es el ministerio profético, pero el Señor me empezó a mostrar, y por medio de 3 profetas que vinieron de lejos, para gloria de Dios, confirmaron mi ministerio de profeta. Entonces le digo al Señor, qué bueno es el Señor cuando te confirma. Y ahora yo le decía al Señor, ahora cómo le voy a hacer si ya me confirmaron el ministerio de profeta. ¿Qué debo de hacer? Pues nomás escuchar la voz del Señor. Entonces el Señor, tenemos que pedirle nosotros al Señor, ¿verdad? Que afine nuestro oído para poder escuchar atentamente la voz del Señor, porque la Biblia dice también, pastor, si oyeres hoy su voz, que dice, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces no es que no la escuchamos, sino que a veces las situaciones, estamos enfocados en lo terrenal, en el trabajo, en las situaciones, ¿verdad? Pero cuando realmente estamos en la iglesia adorando, buscando, ponemos atención, ¿verdad? A pedirle, Señor, yo quiero escuchar tu voz, y si tú quieres que yo dé una palabra, no va a ser de mi corazón, o porque veo que el hermano necesita una palabra de consolación, le voy a dar una palabra tuya, no, sino que el Señor va a hacer que fluya, si realmente hay una necesidad, va a dar la profecía. Eso es lo que puedo aportar en esta hora, pastor. Gracias. Amén. Traer Pastor, no se oye. No se oye, Pastor Otto. mire, pues yo echándome mis mejores chistes y usted no me estaba escuchando. Que gracias a Pastor Rubén por la aportación, ¿verdad? Que nos trae esa seguridad que viene a caer como anillo al dedo a lo que aportaba mi hermana, ¿verdad? Que sentía esa confusión de lo que estaba pasando y ahí yo me echaba mi mejor chiste, ¿verdad? De que recuérdese que a Kung Fu murió porque lo confundieron, ¿verdad? Así que no hay que dejarse confundir, sino que aprovechar el mover del Espíritu Santo y que nos da seguridad, ¿verdad? Recuérdese que usted va a ser una persona que está en desarrollo, en construcción, en edificación, por medio del Espíritu Santo y que la práctica, ¿verdad? Como lo que platicábamos con la hermana Cari al inicio, ¿verdad? Que hoy nos contaba que venía muy contenta porque está ya desarrollando su instrumento. Entonces, la práctica, ¿verdad? Usted practique profetizar, ¿verdad? Déjese usar por el Señor y conforme usted lo va ejercitando, ese don va a ir creciendo, ese discernimiento va a ir creciendo, esa palabra va diciendo depurada y ya pues el Señor le va a ir atrayendo a la mente lo que usted consume, ¿verdad? Consúmase, como yo platicaba con mi mamá esta semana, le decía yo, ¿y cómo has estado? Bien, aquí estuve en la casa. Así que hiciste, leí la Biblia. Ay, ¿qué leíste? Ah, pues leí los salmos, me dijo. Ay, ¿qué salmo leíste? Ah, pues fíjate que leí el 1, el 2, el 3, el 4. Y luego me pasé hasta el 91 y luego leí el 103, me dijo. Así me lo dijo en ese orden. Entonces dije yo, gloria a Dios, ¿verdad? Porque se está llenando, está alimentando la palabra y cuando uno está llenándose de la palabra, uno habla la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesita? Estar constantemente alimentándose de la palabra, porque de lo que recibimos de gracia, de eso damos, ¿verdad? De repente se le acerca una persona, ¿verdad? Y le dice, ay, fíjate que ando con temor, ¿verdad? No temas ni desmayes porque el Señor está contigo. ¿Por qué? Porque leíste, ¿verdad? Lo leíste en Josué, te llenaste y de eso estás dando, ¿verdad? No, que ando aquí, mira, con miedo porque nos amenazaron, ¿verdad? No tengas miedo porque no llegará plaga ni a ti, ni a tu casa, ni a tu morada tocará, ¿verdad? Caerán a tu lado 1000 y a tu otro lado caerán 10,000, pero a ti no llegará lo que tú cargas, ¿verdad? Por eso cuán bonito, ¿verdad? Cuando meditamos la palabra, dice, de día y de noche, porque hay una siembra en la mañana y hay una siembra en la tarde y no sabes cuál de esas va a producir más. Aleluya. Bueno, dice la siguiente aportación, vamos a ver por acá. Dice, amén, amén, siempre que tenemos comunión con el Señor, te revela muchas cosas, no son para su servicio en su pueblo y nos da el discernimiento, ¿verdad? Muchas cosas que son para su servicio. Así es, mire, es realmente por misericordia de parte de Dios. A veces los vasos no crean, no están completamente, ¿verdad? Apartados del mal, por decirlo así. Pero el Señor en su misericordia puede utilizar los vasos y dar esa palabra
puede utilizar a los músicos y que sea de bendición y cae la presencia, ¿verdad? Y a veces el director dice, wow, cayó la presencia de Dios porque el Señor me dio el privilegio de dirigir. No, ¿verdad? El Señor por su misericordia es de que nos usa, nos guarda. Mire, siguiendo con la atmósfera profética, dice Primera de Samuel 16, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder. Profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Mire qué tremendo, ¿verdad? Aquí se le están profetizando fuerte, ¿verdad? De cómo fue que fue mudado en otro hombre. ¿Por qué? Porque se dio una atmósfera profética, porque se dio una palabra de que iba a venir el Espíritu Santo sobre. Se recuerda que ya hemos hablado de que el Espíritu Santo está con nosotros, puede estar sobre nosotros y puede estar en nosotros. Y vamos a seguir hablando de sobre, aprovechando que acabo de tocar el punto, ¿verdad? Porque fíjese que si usted se da cuenta, le acabo de decir que no siempre la gente está bien, no siempre la gente anda al 100. ¿Quiere ejemplos bíblicos? A ver, levánteme su mano, ¿quién quiere ejemplos bíblicos ahorita que estoy viendo aquí? No tienen apagadas las cámaras, ¿verdad? Está bueno, pues ahí está, Aarón Jiménez, aleluya, ¿verdad? Bueno, porque usted me lo pidió, ¿verdad? Fíjese que, mire, Sansón, le pregunto, ¿será que Sansón estuvo todo el tiempo bien o no? No, ¿verdad? Sansón fue desobediente. Le gustaban las filisteas y todas las feas esas, ¿verdad? Y a tal punto que se quedaba dormida con una tal Lila o Dalila, no sé cómo era el asunto. Usted ya sabe la historia, ¿verdad? Pero fíjese que el Señor en su misericordia, como era el asignado, el juez para esa década o esa era, fíjese que a pesar de que él estaba mal, de todos modos el Espíritu Santo venía sobre Sansón y le activaba con fuerza, ¿verdad? Él era el de la fuerza, ¿verdad? Le salía ñeque, ¿verdad? Y le salía, se quitaba la camisa y le salía la S de Sansón, no, ese es de Superman. Pero venía el Espíritu Santo y le activaba. La cuestión era, ¿será que estaba del todo bien? No, no estaba del todo bien. Gedeón lo utilizaron para traer victoria sobre el pueblo de Dios a todos aquellos sonzoneos, eteos, geteos y todos esos feos, ¿verdad? Lo levantaron para ser un guerrero de parte de Dios, pero cuando el Señor lo llama, él no se la creía, porque él sentía que no reunía las condiciones. Pero realmente, ¿verdad? El Señor lo metió en un proceso donde lo llevó con estrategias de parte de Dios y el Espíritu Santo venía sobre y le daba la victoria, ¿verdad? David, ¿verdad? El dulce cantor de Israel, se metió en grandes clavos, ¿verdad? Nuestro amado David, pero a pesar de eso, el Señor venía sobre de él y le daba victoria en las guerras, que por lo menos podemos ver 7, ¿verdad? Guerras así de las buenas. Amén. Pastor Rubén, adelante. ¿Por qué no quitaste la manita? Dice, Pastor, ¿será que el Señor tenga una palabra profética para la congregación donde estoy? Que es con mi pastor Martín en Guadalajara, Ciudad de Refugio. Bueno, mira, la palabra profética se activa, ¿verdad? Cuando uno está orando, cuando uno está en el tiempo del servicio, ¿verdad? Pero sí, tu congregación ha recibido mucha palabra de parte del Señor, ¿verdad? De hecho, en tu congregación ha habido un despertar profético maravilloso, donde Dios les está dando visiones, Dios les está dando sueños. Yo todos los días recibo sueños de parte de la congregación donde ustedes están. A hermana Cari el otro día dio el testimonio que le permitió ver una águila que se posó sobre Pastor Martín y le daba la interpretación de cómo significa la cobertura apostólica, pero también la manifestación profética de Dios. Y por eso es que ustedes están experimentando la atmósfera profética, el clima profético, la profecía. Por eso es que empezamos a hablar sobre los temas como visiones, profecía, para que ustedes se empapen y aprendan esto de parte de Dios y cómo manejarlo, ¿verdad?
pero ya les bendecimos, ¿verdad? Y sabemos de que Dios va a hacer cosas grandes. De hecho, hoy estábamos orando y alegrándonos porque vi que el Señor les permitió abrir un nuevo discipulado, ¿verdad? Y yo sé que grandes cosas está haciendo el Señor ahí con ustedes en Guadalajara y primeramente Dios nos deje ir a visitarlos pronto y que nos podamos comer unos ricos tacos. Claro que sí, ¿por qué no, verdad? Aprovechado el hermano Otto, ¿verdad? Vaya, pastor Rubén, ¿tú querías hablar? O solo se quedó la manita ahí, si no, no, no tengas pena. Yo sigo acá. Dice, primera de Samuel 16, entonces el Espíritu vino vendrá sobre ti con gran poder. Se manifiesta el dunamis de Dios, ¿verdad? Y cuando tú profetizas algo de parte de Dios, el Señor lo respalda. Hay a veces profecías que a uno, híjoles, ¿verdad? El Señor me hizo profetizar en el Ecuador hace 2 años aproximadamente. Estaban pasando por una crisis tremenda donde tenían retenido el lugar y había quedado de una forma beneficiosa para la congregación porque no estaban pagando renta, ni luz, ni agua en ese momento, porque se había ido a una situación de debate porque el dueño estaba vendiendo el lugar y los estaba sacando. Bueno, me mandó el Señor a hacer y estaban ellos ya tronándose los dedos porque la fecha estaba próxima a llegar y me dijo el Señor, clava bandera de victoria. Y me hizo el Señor hacer un acto profético. Y digo, en el nombre de Jesús, en este lugar se clava una bandera de victoria. Y el Señor ya dio la victoria en esa corte, porque no te va a mover de aquí el Señor, sino que aquí te va a hacer crecer y te va a entregar este lugar. Mire qué bendición. Cuando el Señor me hizo decir eso, dije, Padre Santo, Señor, tú me dijiste y yo lo dije. Y así fue, mire, una gran bendición. Siguen los hermanos, les cuento, ¿verdad? Aquí como de Benecer no sale, ¿verdad? Los hermanos de Benecer Ecuador les dejaron por 10 años un contrato donde no están pagando renta, agua ni luz. Mira qué bendición las cosas que hace el Señor allá, ¿verdad? Y está creciendo, precioso el lugar. Es el hermano, pastor Ricardo Abad, se llama, por si usted lo ubica ahí en el Facebook, ¿verdad? Allá en Ecuador están los hermanos. Vaya, mire qué bendición. Y como sé que tal vez lo van a ver en la repetición, Pastor Ricardo, Dios me lo bendiga grandemente. Vaya. Mire, seguimos entonces con la atmósfera profética, ¿verdad? La atmósfera profética, ambiente. Es un ambiente donde la presencia de Dios facilita la manifestación espiritual. Saúl llegó donde estaban los profetas y terminó profetizando. Mire qué tremendo. Había una condición, vas a llegar al lugar. Usted sabe la historia de Saúl. Él fue, técnicamente, el pueblo lo pidió y pues como el pueblo lo pidió, se los pusieron. Pero no era lo que el Señor tenía preparado, ¿verdad? Sino que se adelantaron. Dicho sea de paso, a Saúl lea y a él no lo ungen como rey, lo ungen como príncipe. Y no utilizan el mismo instrumento para ungirlo, aunque sí utilizan aceite, no es el mismo instrumento. Pero solo ahí se la dejo para que lo estudie. Pero note que él llega y como llega y se mete en la atmósfera profética, profetiza. ¿Qué pasa en la atmósfera profética? Es cambiado el corazón. Entonces, ¿qué es lo que se dio acá con él? ¿Verdad? Llegó el Espíritu Santo con gran poder y lo hizo profetizar. Y serás cambiado en otro hombre. O sea, fue activado, fue quitado lo vil y fue activado para el menester en su inicio. Sabemos que al final él cayó en desobediencia, pero en ese momento él estaba listo para ejercer el ministerio que Dios le había dado, que era ser rey sobre Israel. Vale. Entonces, mire, Saúl llegó donde estaban los profetas. Entonces, note que la adoración prepara el corazón para escuchar a Dios. O sea que una atmósfera profética es una atmósfera donde hay adoración, donde se levanta al Señor, donde se facilita la manifestación espiritual. ¿Quiere que le cuente un testimonio? Si repito, yo creo que ya se lo conté, pero como hoy hay más hermanos conectados, fíjese que el Señor me permitió ir a Vista, California, tal vez hace como 2 meses ya. Y cuando llegué había una batalla, una guerra espiritual y hasta se les había roto el bombo de la batería.
y habían batallado los hermanos y se sentía pesado el ambiente. Cuando llegué, me dijo Pastor Nerly, mira, Otito, me dijo, ¿será que nos ayudas en la adoración? Fíjate que está fuerte la batalla, me dijo. Amén, le dije yo. Llegado y para arriba de una vez. Cuando más me empiezo a cantar y empiezo a percibir el ambiente, pesado el ambiente, había una atmósfera fría, palpable. Yo dije, ah, no, aquí están haciendo brujería. Rápidamente lo detecté, ¿verdad? Y comencé a orar en nombre de Jesús, Señor, venimos ministrando tu presencia, Padre. Y cuando sentí que me conecté, que fue 13 en menos de 30 segundos, entonces declaré, en el nombre de Jesús, se cambia la atmósfera de este lugar. Mire que cuando dije eso, la pastora de vista que se llama Lili y mi persona pudimos observar literalmente cómo se abrió una ventana, como un portal, y yo observé a un hombre con sombrero que se jaló el sombrero y se empezó a retorcer. Estaba enojado. Cuando nomás abrió el portal, él estaba con las manos hacia la iglesia, así, lanzando maldiciones. Pero cuando el Señor me permitió subir, cambié la atmósfera por orden del Señor y lo pude ver yo y lo pudo ver también la pastora Lili. Y solo dije eso y cambió totalmente la atmósfera y cambió ese hielo, esa pesadez que había y empezó a fluir la manifestación del Señor. Entonces, bien importante, ¿verdad? Que la adoración prepara el corazón para poder escuchar al Señor. ¿Verdad? Es parte de lo que les puedo platicar acerca de una atmósfera, ¿verdad? Se hace propicia, se necesita un tañedor, alguien que ejecute instrumentos, por eso es que nosotros utilizamos en la alabanza y la adoración alabanzas para el Señor, cantos espirituales para el Señor que propician esa atmósfera y que nos catapulta hacia el cántico. Bueno, si hay preguntas, pues podemos hacerlo. Y si no, creo que vamos a ir ya compresionando, ¿verdad? Mire, aquí los siguientes temas son las eras proféticas, el sinergismo profético, ¿verdad? Y los actos proféticos, ¿verdad? Cuando vemos la cuestión de los actos proféticos, podemos ver que son de una gran bendición que Dios utiliza los actos proféticos para dar a entender de una forma explícita, ¿verdad? Solo confírmeme si usted está viendo en la pantalla donde dice el lenguaje de los actos proféticos. ¿Se mira eso? Amén, amén, pastor, amén. Solo quería saber si esa pantalla estaba compartiendo. Fíjese que lo que es el lenguaje de los actos proféticos, cada oficio el profeta explica con un símbolo lo que está recibiendo. Puede haber danza profética, cantos proféticos, símbolos proféticos y actos proféticos. Entonces, fíjese, pues, déjeme que descargue esto para que no se mire así. Vamos a ver, aquí está. Estoy descargando. Descargation. Vamos a ver. Aquí está. Descargar, guardar y abrir. Ahora sí ya se mira mejorcito, ¿verdad? Entonces, como estoy tocando el tema de los actos proféticos, mire, Moisés, el árbol cortado, Éxodo 15:25. Entonces Moisés invocó a Jehová y Jehová le mostró un madero que Moisés echó al agua y el agua se volvió dulce. Ahí le pidió, ahí le dio decretos y normas y los puso a prueba. Entonces, mire que aquí hay un acto profético, pero que tenía como finalidad cambiar aquella agua que, por cierto, se llamaba Mara, ¿verdad? Amargura, pero se volvió dulce. ¿Por qué? Porque había ahí un acto profético donde realmente el árbol cortado, cuando vamos a ver a la Biblia, ¿verdad? Dice que de la tierra de los vivientes cortaron el árbol. Hablando de Cristo, ¿verdad? Hablando de Cristo, porque recuérdese que en Moisés es una figura impresionante de todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Entonces, como acto profético, aquí viene palabra de parte de Dios
que va a endulzar estas aguas, ¿verdad? Al olor de las aguas reverdecerás. El agua es figura de la palabra, ¿verdad? Pero en ese momento había aguas que no eran tomables, que no se podían tomar y que el pueblo tenía una necesidad de palabra, ¿verdad? A pesar de que andaba ahí la peña con ellos, ¿verdad? Pero había necesidad de cambiar. Entonces, un acto profético puede cambiar circunstancias. Que uno puede decir, Señor, pero si yo tengo esta necesidad, ¿y qué puede pasar? Mire, el profeta Tito cuenta una experiencia cuando el volcán ahí en Guatemala hizo erupción y mató mucha gente. Estoy hablando de hace como 5 o 6 años más o menos que pasó eso. Y viene el profeta Tito y lo hizo el Señor clavar una espada y dijo que a este punto no vas a pasar, le dijo a la lava. Ahí donde clavó la estaca, la espada, hasta ahí llegó la lava. El Señor lo hizo hacer un acto profético, donde hizo guardar a muchas personas a través de un profeta, y Dios lo levantó. En el caso de Moisés, dice que Moisés era profeta, ¿verdad? Un gran profeta. Entonces, vea cómo hizo acá un acto profético, ¿verdad? En el caso de Elías, mire, las tortas pequeñas. Entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Ella fue e hizo conforme a la palabra, y ella y él y la casa comieron por muchos días. Mire, la harina no se acabó ni se agotó el aceite conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Entonces, esto fue para un momento específico donde había una necesidad extrema, donde esta viuda ya era lo último que tenía, ¿verdad? Hasta cuando uno pierde todas las fuerzas, ¿verdad? Hasta cuando uno ya toca fondo, Dios manda a un hombre de Dios para levantarte, haciendo un acto profético. Y te hace decir, dale primero al siervo, dale primero a aquel que yo puse delante de ti para que sea una bendición para ti. Y no te vas a escasear. Mire qué tremendo, ¿verdad? Hazme una pequeña torta. Entonces, la torta pequeña trajo una gran abundancia. ¿Por qué? Porque se le agregó feamente una aportación, creo, aquí en el chat. Con esa ya nos vamos despidiendo, yo. Dice, ¿quiénes son los adecuados para cambiar la atmósfera? ¿Los líderes o toda la congregación? O pues hay veces que está la alabanza y no fluye el mover del Espíritu Santo. Mira, regularmente quien cambia la atmósfera va a ser un profeta. Pero si tú fluyes bajo la unción profética, y Dios está dando una unción profética en tu casa también, ¿verdad? Hablando de la iglesia en donde estás con Pastor Martín. Entonces, si sientes de parte de Dios, hacerlo. Y estás dirigiendo la alabanza, puedes decirlo en el nombre de Jesús. Se cambia la atmósfera, se abre una atmósfera profética. En el nombre de Jesús lo declaras y Dios te va a respaldar. Amén. Amén, mis amados hermanos. Bueno, hemos llegado al final del día de hoy, ¿verdad? Llevamos ya para hora 90 minutos, ¿verdad? De juego. Terminó el partido. No, no, no. Terminó ahorita el discipulado del día de hoy. Yo sé que, por ejemplo, el hermano ya en Chile dijo que eran las 10 cuando empezamos, ya van a ser las 12 de la noche con él, ¿verdad? Y algunos pues tienen que ir a trabajar el día de mañana, pero no queda acá. Este discipulado tiene una continuidad, ¿verdad? Y ahorita estamos en el punto de los actos proféticos, ¿verdad? Lo vamos a seguir desarrollando y vamos a seguirle sacando el jugo, ¿verdad? A este tema que es de mucha bendición y que sabemos que es para edificación para nuestra casa. Así que muchas gracias a los que estuvieron haciendo aportaciones, fue de mucha edificación, ¿verdad? Y si no tienen algo que agregar, Pastor, oramos, nada más ¿verdad? para oración de Sí, dígame, una hermano. de una chiquita, Sí, de aquí de la iglesia con el Pastor Martín, se llama Camila, ajá, para orar por sanidad por ella, por sí. favor, para que ¿Qué le, todos pa- oremos. qué le pasó a Camila, hermano? Pues ahí está el hermano Armando, que él le comente porque no sé muy bien. Ok.
Hermana Camila para oración. Amén. Ya lo apunté ahí para cerrar con oración. Amén, mis amados hermanos. Pues creo que Dios es bueno, ¿verdad? Y poco a poco nos va instruyendo y nos va direccionando hacia lo que Él quiere. Y es nuestra responsabilidad estar dispuestos para ser usados por el Señor. ¿Qué les parece si oramos para quedar despedidos en esta noche? Y le damos gracias al Señor y oramos también por Camila, ¿verdad? Para que Dios derrame esa sanidad indispensable. Y por algunos otros hermanos que también los tenemos ahí en lista. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos has dado de poder compartir este tiempo, estas instrucciones que vienen de parte de ti, Señor, que hemos impartido, Señor. Gracias, porque tu misericordia se expande día con día hacia nosotros, tu verdad, tu amor. Padre, en esta hora yo te vengo pidiendo que bendigas a cada uno, Señor, de los que estuvieron conectados, Padre, que lleves a sus casas paz y bendición, Señor, que con esa alegría con que vinieron, Señor, sea multiplicada, Padre, que sean multiplicadas sus fuerzas, Señor, y renovadas. Gracias, Papito Bello, porque has sido bueno con nosotros. De la misma manera te vengo pidiendo, Señor, por hermana Camila, la cual está sufriendo quebrantos de salud. Seas tú, Señor, trayendo una restauración, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Seas trayendo sanidad, se va todo dolor de cuerpo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, todo descontrol de químicos en su cuerpo sea regulado, normalizado, Padre. Todo virus, Señor, que salga de su cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, la cubrimos desde la cabeza hasta la punta de los pies y declaramos sanidad sobre su vida. La declaramos sana en esta hora por el poder de tu palabra, por tus llagas, Señor. La declaramos sana en esta noche. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor. También pedimos, Señor, por Daniel, que hoy le diagnosticaron TDAH, que el Señor obre y cambie todo para su gloria. Padre, pedimos por Daniel para que sepa cómo llevar esta condición, Señor, que puede ser de mucha ventaja aprendiéndola a llevar, Señor, ya que no es un déficit de atención, Señor, sino es una maximización de atención en los puntos de interés que Él tiene, que Él sea interesado, Señor, en tu palabra, en tu ministerio, Señor, en tu obra, Padre, para que con alegría te sirva, Señor, y que sea usado, Señor, como un hombre de bien que proclama tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Que toda desventaja del trastorno sea regulado, Señor. Yo te vengo pidiendo que ministres su corazón, Señor, de todo abandono que él tuvo en la niñez y que seas tú restaurando, Señor, hacia la luz de Cristo y trayéndolo hacia la bendición. Desde ya lo abrazamos, lo amamos y lo declaramos en victoria, Señor. Gracias, Padre, gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Una Bendiciones. bendición, ¿verdad? Haber estado compartiendo este tiempo precioso Sí. con Que ustedes. Dios me los bendiga a todos. Que pasen muy bonita noche. Amén, amén. Es que estén Dios me bien, bendiga gracias a por todos todo, por pastor. nombre, grandemente. Que Dios los bendiga y los guarde. Feliz y bendecida noche. Pastor Otto Aleluya. también. Pastor Amén. Otto, que Dios me lo guarde también. Bendiciones a todos. Buenas noches. Bendiciones, mis hermanos, hermano Gregorio, hermana Erika, Juan Luis, hermana Sandrita. Hermana Sandrita, te quedas en línea, vamos a orar por tu casa. Amén. Ajá, los demás ya se Aleluya. pueden Amén. desconectar, Dios me los bendiga, me los guarde. Amén, bendiciones. Chao, chao. Amén, Dios les bendiga. Bendiciones a cada ustedes, Amén. por el poderoso de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cómo estás, hermana Sandrita? ¿Ya ubicada en tu nueva localidad? Sí, señor. Ya aquí organizada con Sara. Ujú. Aleluya. Mira qué bendición. Déjame orar rápidamente por el lugar que Amén. Dios te proveyó, ¿verdad? Que sea guardándote y dándote una atmósfera de mucha bendición. Padre, en el nombre de Jesús te vengo pidiendo por hermana Sandra, Señor. Desde ya bendecimos, Señor.